¿Sabías que algunos de los genios más grandes de la historia solo trabajaban 4 horas al día y aún así revolucionaron la historia? Pues hoy vamos a analizar cómo lo hacían y en este vídeo vamos a explorar las rutinas de más de 160 figuras extraordinarias, desde músicos como Beethoven hasta artistas como Picasso, escritores como Simone de Beauvoir o filósofos como Soren Kierkegaard. Pero no te preocupes, no vamos a ver las 160 personas de golpe, sino que simplemente vamos a sacar lo mejor o los patrones que tenían todos ellos en común, porque realmente cuando nos detenemos a estudiar las disciplinas o las rutinas de personajes conocidos por sus grandes contribuciones, como Soren Kierkegaard, por ejemplo, pues nos encontramos con que realmente vamos a empezar a encontrar bastantes similitudes. Y vamos a ver también cómo estructuraban sus días y lo más interesante de todo, sus contradicciones, porque sobre todo de las rutinas de los grandes genios lo que podemos aprender de ellos es cómo vivir mejor sin perder la perspectiva. Al final te compartiré también una idea clave para organizarte mejor y algo que escribí hace ya muchos años pero que sigue muy vigente y que es un ebook gratuito con 30 preguntas que confío que te van a ayudar mucho con todo lo relativo a desbloquear cualquier bloqueo que puedas tener relacionado con las rutinas, la organización o en definitiva con la productividad. Quédate hasta el final porque lo mejor está por venir. Vamos con ello. Lo primero que quiero compartir contigo en este vídeo sobre rutinas y rituales y en el fondo sobre cómo se organizaban los grandes genios es una reflexión personal, es decir, por qué te estoy hablando yo de esto y también te quiero hablar o introducir el tema de las contradicciones que existen en estas grandes figuras. En mi caso personal, la reflexión personal que te quiero hacer es que personalmente durante años el tema de la productividad fue algo que me llamó muchísimo la atención, pero esto no es algo casual. A mí me llamaba sobre todo la atención ya a posteriori, cuando ya, digamos, me había introducido en lo que es el sector profesional. Y es que a lo largo de mi vida, de mis estudios, la universidad, los másteres de especialización y demás, el tema de la productividad no me llamaba especialmente la atención. Y aunque leía mucho sobre el tema, digamos como que leía sobre algo, me interesaba, lo estructuraba y simplemente lo hacía. Digamos como que era muy buen ejecutor y muy rápido. Pero con los años las personas de mi entorno me empezaron a preguntar que cómo lo hacía, que cómo había hecho para, pues por ejemplo, tener varios grupos de música mientras estaba también haciendo obras de teatro, cómo me daba tiempo a estudiar y tener buen rendimiento académico, en definitiva pues tenían curiosidad, ¿no? Algo que en las personas que hacen muchas cosas, pues parece ser que llama bastante la atención, ¿no? A aquellas personas que tienen inquietudes, pues como que siempre nos llama la atención el cómo pueden estar organizándose. Y en mi caso en particular, pues fue porque estudié Derecho y más aún porque también fui opositor a la Abogacía General del Estado. Algo de lo que he hablado ya en este canal, pero donde algo llamativo, anecdótico, está en que pues me levantaba a las 4 de la mañana, estudiaba hasta las 8 de la tarde, entrenaba una hora y estuve así durante bastante tiempo preparando esa oposición. Y como te puedes imaginar, esto requirió de muchísima organización. Pero, Jorge, ¿con qué te quedas de todo aquello o qué nos quieres transmitir al introducir un poquito esta historia personal tuya? Bueno, te quiero compartir que a día de hoy, por ejemplo, aunque de lo que ejerces de consultor de negocios y de abogado, el resultado o el aprendizaje de lo que aprendí en aquel entonces es que las jornadas maratonianas, el estrés y un sistema que optimizara todo menos lo más importante, que es vivir, es lo más probable que vayas a conseguir si le dedicas demasiada atención a este tema de la productividad o si te dejas llevar por rutinas, sistemas, metodologías o en definitiva cualquier cosa que te quite la atención sobre lo verdaderamente importante, que es vivir y los objetivos por los cuales en principio estás pensando en mejorar tu disciplina o tu rutina. El centrarse demasiado en la productividad corre el riesgo de convertirse en algo neurótico, obsesivo y sobre todo en hacerte perder la atención sobre lo que realmente es importante para ti, que seguramente sea aquello por lo cual te estás planteando el ver este vídeo o estás buscando cualquier tipo de rutina que te ayude a mejorar un poquito tu disciplina. En mi caso personal, de todo este estudio salió lo que en principio fue una exhortación o el animarme a lanzar un libro, pero que al final salió en forma de formación, que fue el método Reyes de productividad personal, que fue un espacio que tuvo varias
ediciones, tuvimos decenas de alumnos y básicamente es lo que en aquel entonces llamaba mi sistema de productividad personal. Algo de lo que estoy muy orgulloso, tengo muy buena relación con todos los alumnos de aquella época, pero si algo aprendí de todo ese proceso y de mi bagaje preparando pues la carrera de Derecho, oposiciones, escribir un libro, viajes, becas, etcétera, fue que hay algo crucial en todo el tema de la productividad y es que puede convertirse, como te digo, en una trampa mortal. Y a nadie es desconocido que como busques en YouTube cualquier tema relacionado con la productividad, pues lamentablemente te vas a encontrar con muchas contradicciones, pero contradicciones que si no las analizamos con detalle, con un poquito de mentalidad abierta, te pueden hacer empezar a implementar rutinas y perder realmente el foco o la atención de lo importante. Veamos algunos ejemplos antes de introducir algunas de las rutinas de estos personajes que te decía que podemos aprender mucho de ellos. Mira esto, por ejemplo, tenemos el caso de Benjamin Franklin, inventor y padre fundador de Estados Unidos. Se trata de una persona, Benjamin Franklin, que hablaba mucho del tema de la productividad y de hecho predicaba muchísimo el asunto de madrugar, levantarse pronto, que nos diera el aire fresco, pero según John Adams, uno de sus compañeros de habitación durante una misión diplomática en la que estuvo el señor Franklin, pues podemos sacar un atisbo de esa humanidad que nos caracteriza a todos. Y es que John Adams, su compañero de habitación, decía algo así como que el señor Franklin rara vez estaba fuera de la cama antes de las 9 a pesar de sus discursos sobre levantarse temprano. Y esta es solo una de las contradicciones, y es que Benjamin Franklin era el último en la habitación, en la sala o en el edificio que madrugaba. Pero tenemos también otros ejemplos, también llamativos y de los cuales podemos aprender mucho. Otro ejemplo es el de Karl Marx, el filósofo y creador, considerado por algunos el creador del comunismo. Escribió críticas al capitalismo, escribió este libro de El Capital y muchos lo tomaron como baluarte, como digo, del capitalismo. Pero lo que pocas personas se han dedicado a analizar es que apenas tuvo un trabajo a lo largo de toda su vida. De hecho, realizó todos sus escritos mientras su amigo Friedrich Engels lo financiaba todo, financió prácticamente toda su vida. De hecho, el propio Engels decía de Karl Marx algo así como: no creo que nadie con tan poco dinero haya escrito tanto sobre el tema. Con esto tenemos otro ejemplo de contradicción, y es que estas contradicciones no son casualidad. A menudo ofrecemos a los demás lo que más necesitamos, un principio que algunos compañeros del sector sanitario y de la psicología, buenos amigos, han acabado llamando el principio de ofrecimiento. Ofrecemos compulsivamente a los demás lo que más necesitamos o llegamos a necesitar en el pasado. Y es aquí donde la línea es muy gris, la diferencia entre los que lo necesitan en el momento actual y te intentan convencer, te intentan vender lo bueno que es algo, y los que lo vivieron en el pasado, les resultó útil y lo están compartiendo en base a su experiencia. Un buen resumen sería, como decía mi abuela: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Con esto podemos aprender mucho o nos podemos dar cuenta de que cuando alguien nos está compartiendo algo, la probabilidad de que lo haga desde un punto de vista de carencia o de estar en aprendizaje es muy alta. El que habla de productividad, por lo general, está o estudiando o tiene una organización bastante caótica o no acaba de dar con su rutina ideal. El que nos habla de finanzas muchas veces tiene problemas económicos, y discernir esa línea gris entre si esto es una cosa del momento presente, de que está aprendiendo, o nos está hablando desde la experiencia, pues es algo muy interesante de intentar evaluar y de intentar reconocer a la hora de recibir nueva información. Y esto, por ejemplo, también lo veo en consultoría. Emprendedores desorganizados bautizan a sus empresas cosas o poniendo nombres como Orden Perfecto SL, o personas que están prácticamente muy cercanas al concurso de acreedores, a la bancarrota, llaman a sus empresas o a sus proyectos haztemillonario.com o Éxito Seguro. En fin, puede que te estés planteando que esto es algo curioso, pero realmente no lo es tanto, simplemente es algo humano, porque cumple este principio que te compartí anteriormente del principio de ofrecimiento, de ofrecer compulsivamente a los demás lo que más necesitamos o llegamos a necesitar en el pasado. Y aquí entra una idea clave, y es que si alguien te habla de productividad,
como algo casi mágico, como algo, digamos, de otro mundo, pues probablemente no sea algo que tenga realmente integrado en su vida. Las personas verdaderamente productivas, al menos en mi experiencia y por lo que yo conozco, no ven su rutina como algo impuesto ni como algo estudiado. Para ellos es un talento cultivado con la práctica, como pudiera ser aprender a tocar el piano o aprender a hacer dinero, porque sí, hacer dinero también es una habilidad que a algunas personas pues se les da muy bien. De hecho, a menudo quienes más hablan de productividad lo hacen, como te decía anteriormente, desde un lugar de carencia y es una forma de autoconvencimiento personal. Pero la realidad es que las personas productivas están tan ocupadas con aquello a lo que dedican su tiempo optimizado que no pierden un segundo, no pierden tiempo pensando en cómo organizarse. Simplemente lo hacen. Es un ejemplo de cómo la productividad como concepto extremo puede convertirse en una neurosis, y lo mismo ocurre en el mundo empresarial con la automatización o esta moda de la inteligencia artificial. Y es que si optimizas procesos que ya son improductivos, estás multiplicando el problema, y es el clásico fenómeno muy conocido en informática del garbage in, garbage out. Si introduces basura en el sistema, recogerás basura. Y aquí al final pues es muy fácil perder el foco sobre lo realmente importante y centrarte demasiado en la rutina y no tanto en por qué la empezaste. En este caso, la clave no es cuánto optimizamos nuestra rutina, sino por qué lo hacemos y qué queremos conseguir en realidad. Y sobre todo, trabajar nuestra capacidad de atención, que en mi opinión personal es el verdadero superpoder en una sociedad como la nuestra, que vive con su atención secuestrada. Y dicho todo esto, compartí esta reflexión personal que realmente espero que te haya aportado. Hablemos de los rituales más fascinantes y del descanso como parte del trabajo. Vamos ahora de los rituales de estos genios y veamos algunas manías que tenían cada uno de ellos y que podremos ver más adelante el cómo todo cuadra y cómo estas contradicciones realmente se convierten en rutinas personales igual de eficaces que la más estricta de las rutinas que te pudieras llegar a imaginar. Veamos algunos casos. Tenemos el caso de Carl Jung. En este caso, el psicólogo suizo tenía la manía de trabajar por la mañana en su famosa torre de Bollingen y tallaba piedra por la tarde. Era conocido por tener un lugar para el trabajo y un lugar para la vida familiar y para el descanso. Y esta famosa torre de Bollingen era su lugar para hacer trabajo profundo, para que nadie lo interrumpiera. De hecho, tenía una frase que a mí personalmente me gusta mucho y que decía algo así como que el que está cansado y necesita descansar y aún así continúa trabajando es un tonto. Y es que esto de separar los espacios, tener nuestra propia torre de Bollingen para trabajar y por otro lado tener nuestro espacio para el descanso, es algo muy importante para tener ese aire psicológico, ese espacio que nos permita, entre comillas, desconectar del trabajo de nuestra vida personal. Otra autora, en este caso, de la cual podemos aprender mucho es Simone de Beauvoir, y es que de ella podemos aprender sobre la estructura y el balance. La escritora y filósofa francesa escribía, por ejemplo, de 10 a 1, equilibrando su trabajo con su relación personal. Tenemos un ejemplo también aquí de algo que te adelantaré más adelante, y es que la mayoría de autores no trabajaba en todo el día más de 4 horas. Otro ejemplo es Soren Kierkegaard. En este caso, quizás te hayas llegado a plantear, oye, ¿el café será bueno para mí? ¿No será bueno? Pues bueno, un ejemplo gracioso es el de Soren Kierkegaard, que en este caso, pues este filósofo danés tomaba café con tanto azúcar que era casi sólido y lo llamaba su estimulante perfecto. Otro ejemplo lo tenemos con el poeta británico W. H. Auden, que decía que él tenía la disciplina como clave y que la rutina en un hombre inteligente es signo de ambición. También tenemos el caso de Beethoven. A Beethoven, en este caso el compositor alemán, trabajaba por las mañanas y después dedicaba las tardes a paseos largos, llevando siempre un cuaderno para anotar sus ideas. Y aquí hay un matiz importante. Nuestras rutinas, mejores o peores, son nuestros mejores enemigos, pero también nuestros mejores amigos. Cuando la rutina está mal entendida, puede secuestrarte y hacerte olvidar lo importante. Como decía un buen amigo, no hay nada peor que ser bueno en algo inútil.
Hablemos ahora de los patrones comunes que tenían todos estos genios, porque obviamente después de todo lo que te he comentado de reflexión personal y algunas anécdotas sobre estos autores, seguramente te estés planteando, oye, ¿qué puedo sacar yo de rutinas que tuvieran estas personas, estos genios, e implementar directamente? Así que veamos qué tienen en común estos genios y algunos patrones claros que tú también puedes aplicar. El primero de ellos es menos horas, más calidad. La mayoría trabajaba entre 4 y 5 horas al día en su tarea principal. Lo segundo es que tenían el descanso integrado en el trabajo. Y esto es básicamente no es procrastinar, es intentar ver trabajo que en principio podríamos considerar no útil como útil en sí mismo simplemente por el disfrute, es decir, tareas entre comillas para desconectar. Importante, esta idea del descanso integrado en el trabajo no es procrastinar, es caminar, tallar, o simplemente parar para pensar, dedicarte a tocar un instrumento un tiempo, hacer simplemente algo que te gusta o algo que te guste para desconectar de ese trabajo principal. Otra idea interesante es la de la disciplina en el enfoque. Hay una frase que me gusta mucho, que la primera vez que la leí fue a Cal Newport, el investigador y autor del libro de Deep Work, y es que decía algo así como que tendemos a organizar, a estructurar nuestras vidas, nuestros horarios de concentración alrededor de horarios de distracción, en lugar de planificar nuestras distracciones dentro de horarios diseñados para el enfoque. ¿Qué quiere decir esto, Jorge? Pues muy sencillo. Si visualizamos un calendario, la mayoría de las personas se organizan cuándo ser productivos, se organizan cuándo estar concentrados. Y el enfoque que nos proponen este tipo de autores como Cal Newport o el propio Auden, lo que decían básicamente era que debemos de crear nuestro horario basado en una mayoría de concentración y seleccionar los días y seleccionar los momentos del día donde nos vamos a permitir esa distracción. Sin duda es un concepto disruptivo en esta sociedad dopamínica donde nos distraemos con tanta facilidad y a mí personalmente es uno de los aportes que más me ha ayudado con el tiempo a organizar mi trabajo. Lo cuarto de lo que podemos hablar es de tener la naturaleza como musa, y es que caminar, nadar o estar al aire libre desbloquea ideas y renueva la energía. El quinto elemento que podemos tener en cuenta es algo que a mí me ha apasionado durante muchísimos años y que me he dedicado también a estudiar en profundidad, que es el tema o el poder del sueño lúcido. Muchos genios, por ejemplo, como Richard Feynman, utilizaban los sueños lúcidos para, entre comillas, continuar trabajando en sus ideas mientras dormían. Básicamente, realizaban anclajes en vigilia para resolver problemas mientras dormían. Si no conoces este tema de los sueños lúcidos, estoy seguro de que te va a resultar muy, pero que muy interesante. De hecho, hay hospitales que cuentan con unidades del sueño dedicadas exclusivamente a aprender el cómo es esto posible, cómo es posible desarrollar nuevas habilidades cognitivas y a veces incluso hasta fisiológicas mientras estamos dormidos. Y me gustaría finalizar el vídeo con una reflexión final, y es que aquí viene lo más importante o el mensaje que quiero transmitirte con este vídeo, que espero que te haya aportado. Sé que es un vídeo diferente, puede que estuvieras esperando algo más estructurado, algo para sentarte, apuntar y aplicar directamente, pero el mensaje de este vídeo, aprovechando el comienzo de un nuevo año, es el transmitirte que la productividad, al menos en mi experiencia, lo que yo he aprendido estos más de 10 años emprendiendo, no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor y en respetar tus momentos de descanso y de enfoque. Mejor es mejor, no es más necesariamente. Y muchas veces nos llenamos la agenda de cosas cuando realmente lo que más nos puede aportar es hacer menos cosas. No olvides el concepto también de la adaptación hedonista. Tenemos un artículo en el blog hablando de esto, pero básicamente es ese fenómeno por el cual nos acostumbramos a lo bueno y dejamos de apreciarlo. Y básicamente esto lo que nos enseña o lo que nos anima a aprender es que no debemos de dejar que el conformismo o la rutina nos lleven a una vida en piloto automático, tanto para bien como para mal, porque a todo nos acostumbramos, tanto a lo bueno como a lo malo.
Esto también conecta con mi conversación con el doctor David Varillas que tuvimos en el podcast en 2023, donde abordamos cómo conocerse mejor a través de la genética y cómo esto pues, puede ayudarnos a cambiar nuestra vida. Pero curiosamente, esta conversación con David, pues aunque hablamos de genética, hablamos de nutrigenómica y de cómo nos afecta el entorno también, ya en 2017 trabajábamos estos conceptos en el método Reyes explorando cómo equilibrar hábitos, fisiología y autoconocimiento. Así que quédate también con la idea de que no llegas tarde. Pueden pasar muchos años en el sector de la productividad y al final no te vas a perder o no va a pasar nada porque te pierdas metodologías o nuevas fórmulas. Al final siempre lo que funciona es lo que está basado en principios. Y en la medida de lo posible, cada vez que intentes acudir a nuevas fuentes de conocimiento, quédate con esa frase de Leonardo da Vinci que decía: quien conoce la fuente no se conforma con la jarra. Si quieres profundizar más, te recomiendo que investigues un poquito las rutinas de los grandes genios en general. En este vídeo, obviamente, el objetivo tampoco era repasar la vida de estos 160 perfiles que te anunciaba al principio, pero si quieres conocer un poquito más sobre cómo se organizaban estas grandes figuras, como curiosidad, te recomiendo que leas el libro Rituales cotidianos de Mason Carey. Y también, si lo que quieres es un trabajo más práctico que dedicar en concentración y en profundidad, pues te recomiendo que visites la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar vinculado un ebook gratuito que ya te anunciaba al principio. En aquel entonces lo titulé 30 preguntas para romper tus bloqueos mentales hoy, pero realmente no es otra cosa más que 30 preguntas que realmente te pueden cambiar la vida, porque son preguntas que normalmente no nos hacemos y que te van a ayudar a mantener el foco en lo realmente importante para ti. Lo vas a encontrar en la descripción. Y una vez lo hayas descargado, te voy a pedir una cosa. Y es que personalmente quiero saber y que me pongas en comentarios cuál es tu mayor reto para mantenerte productivo. ¿Tienes algún ritual que te funcione? Déjanoslo en los comentarios y así, entre todos los que podamos leer, entre las aportaciones de las diferentes personas que vean este vídeo, confío en que vamos a poder aprender muchísimo de qué libros o qué rutinas nos pueden aportar más a cada uno de nosotros. Porque si algo tenemos claro con el tema de la productividad, es que cambia tanto como cambiamos las personas. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.